Hola, soy Luisa de Arges y hoy hablaremos del arte románico. Se consideró el primer compendio desde el Imperio Romano que acababa con las distintas variedades artísticas que se implantaron desde el siglo V y fue reconocido como un estilo que surge en la Europa occidental de los siglos XI y XII. Se llamó así a partir del siglo XIX por una analogía que los historiadores hicieron entre el arte romano y las llamadas lenguas romance, derivadas del latín, como fueron el español, el francés o el italiano. Los factores que intervienen en el nacimiento de este estilo son varios. Uno es la consolidación del feudalismo. La sociedad, como sabemos, estaba dividida de manera piramidal en distintos estamentos por clase y en su vértice se hallaba el rey. Hay un fuerte poder reinante que crea un mundo oscuro y temido, el nacimiento de la época del vasallaje, donde además los impuestos y leyes, según el estamento social al que pertenece, son aplicados y está exento. Y la vida apenas tiene valor. La admiración además por los lugares santos es otro de los factores, ya que desde el siglo IX Jerusalén y Roma, junto con la ciudad de Santiago, con la aparición de los restos del apóstol, se convierten en lugares de culto que todo buen cristiano debe visitar. Este hecho crea además rutas de peregrinaje que conllevan al nacimiento de los grandes monasterios, que se enclavaban en los caminos para abastecer al peregrino en espíritu y en su físico. Otro factor determinante es la conquista de los santos lugares por los musulmanes, que inicia para su reconquista el periodo de las cruzadas, auspiciada por el Papa Urbano en el año 1095. Estas cruzadas se libran durante 2 siglos, pero ayudan al desarrollo recíproco de ideas entre Occidente y Oriente, no solo sirven para guerrear. La vida rural se convierte pues en la característica principal del medievo, con la construcción de los monasterios autosuficientes en su gestión y que colaboran además en el desarrollo urbano de estos núcleos rurales. Podemos decir que el románico establece un sistema que enlazó un estilo artístico con el cristianismo, creando una visión de vida. La religión, con sus iglesias y monasterios, influyeron en el desarrollo arquitectónico de este periodo, pues surge de una cultura teológica, es un arte relacionado con la fe, y aunque la arquitectura es su punto fuerte, desarrollan escultura y pintura siempre supeditadas, por supuesto, a la construcción del edificio. Un ejemplo muy afamado es la construcción de la abadía de Cluny, que unió la vida monacal y eclesial y que desgraciadamente fue destruida durante la Revolución Francesa. La unión de todos estos conceptos y la habilidad material en el uso de distintos materiales nos lleva ahora a desglosar lo que es una iglesia románica. La característica principal de la arquitectura eclesial románica emplea formas simples y primitivas. Es un arte rural que sirve como ofrenda a Dios y que se basa en el uso de la bóveda. El arco de medio punto, que es una herencia del arte romano, es el principal elemento de la arquitectura abovedada, que se conforma con dovelas que reúnen en un punto central la carga. El uso del arco de medio punto, que en ocasiones era peraltado, también desveló a los arquitectos la aparente fragilidad, ya que el peso localizado en un solo punto obligaba a los constructores a edificar iglesias con gruesos muros, que a su vez tuvieron que reforzar con contrafuertes en lugares específicos. A partir de estos arcos de medio punto se desarrolla la bóveda de cañón, y cuando cruzan 2 bóvedas de cañón de manera perpendicular, nace la bóveda de arista, que facilita la distribución del empuje de las cubiertas. El edificio, que suele ser de planta de cruz latina, se divide en varias naves. La principal suele ser la de bóveda de cañón y las laterales con bóvedas de arista. Está sostenido con columnas macizas, en su mayoría circulares, pues tienen que sostener el peso del templo, que en su mayoría está realizado en piedra. Los pilares son de distintas formas, pueden ser cruciformes, prismáticos, circulares.
Las naves que están separadas por las columnas conducen al altar, que es el espacio sagrado situado en el ábside y que sigue, como en el paleocristiano, orientado al este, como una analogía entre el nacimiento solar y Cristo. El altar es semicircular y suele a veces o puede venir acompañado de ábsides secundarios con capillas radiales que se reparten a su alrededor. Además se inicia la construcción de un deambulatorio como pasillo entre el altar y estas capillas radiales del ábside, que sirven para que el fiel pueda pasar sin interrumpir el desarrollo de la misa. Suelen ser iglesias con escasos huecos y además las ventanas tienen formas abocinadas, es decir, son más estrechas por dentro que por fuera del muro, aportando oscuridad a los edificios, que contribuye esta oscuridad a dar a los actos litúrgicos un carácter especial y solemne. Destaquemos además que los edificios de los románicos no suelen ser construcciones de elevada altura. Primero porque no solían tener instrumentos materiales para ello y en otro lugar porque servían para crear ese ambiente que da percepción de una religión basada en el temor al juicio final y a la obediencia de la autoridad. Pasaremos ahora al gran elemento arquitectónico junto al edificio eclesial, que es el monasterio o ciudad de Dios. En la época de Carlomagno la vida monacal empieza a desarrollarse con la creación de comunidades de monjes que rezan y trabajan juntos, y este hecho tiene una gran influencia durante el románico. La orden benedictina destaca por encima de todas, pues es la que marca las características arquitectónicas con la construcción de los monasterios, que además siguen la misma línea en todos los lugares donde se van implantando. El ejemplo más claro es el monasterio de Cluny, que, como decimos, fue destruido en época de la Revolución Francesa. El gran poder económico de estos monasterios, que tenían grandes feudos, pues recordamos que eran autosuficientes en su mantenimiento, poseían huertos, establos, molinos e incluso cerveceras, los convierten en parte importante de la sociedad, pues participan además en la creación de los nuevos núcleos urbanos, pero no solo se circunscriben al poder económico, sino que además se convierten en lugares de poder cultural, ya que sus bibliotecas y talleres de escritura o escritorio permitieron además a su vez la difusión y aprendizaje del conocimiento. Francia fue la cuna del desarrollo de las denominadas iglesias de peregrinación, por lo que también influyen los distintos tipos de edificios, como podemos ver en Saint-Sernin de Toulouse o San Martín de Tours. Los templos debían servir para acoger a la población que iba camino de los lugares santos. La principal meta en Europa occidental pues llevaba a Santiago de Compostela, y se tuvieron que adaptar todos los templos para acoger a tanto visitantes, y obliga a la construcción de templos de gran tamaño para el acogimiento de estos peregrinos. Además, la veneración de las reliquias conllevó a adaptar e introducir novedades dentro de la construcción de los templos. Siguen manteniendo el esquema de cruz latina, que se dividen en 3 o 5 naves, la central más ancha y alta, que da efecto de amplitud y que además va ayudado con la continuidad de las naves hacia el altar, para no interrumpir la visión desde ningún lugar del templo. Se construyen pequeñas capillas alrededor de las naves laterales para las distintas advocaciones, y se desarrolla el deambulatorio para el paso de los peregrinos camino de las reliquias que se hallan en el altar mayor. Además, se empiezan a construir sobre las naves laterales las galerías y tribunas en un segundo piso para el descanso del peregrino, y en un tercero se construyen los triforios que proporcionan luz al conjunto.
Santiago, como uno de los principales lugares santos, hace que confluyan las dos circunstancias dentro de la arquitectura. Una, la influencia francesa de estas iglesias de peregrinación, y otra, muy importante, que no debemos olvidar también, es que la invasión musulmana influyó artísticamente para la utilización de elementos arquitectónicos. Desde el siglo XI, el Camino de Santiago se hace fuerte y abre diversas rutas que conducen a la ciudad, con lo que obliga a la ciudad de Santiago a la construcción de un gran templo en el lugar donde aparecieron los restos del santo y construyeron sobre antiguos edificios religiosos ya desaparecidos. El ejemplo, pues, en España de iglesia de peregrinación es la Catedral de Santiago. Fue construida entre el 1075 y el 1128 y se distinguen los distintos maestros constructores por los distintos elementos durante todos los periodos. Estamos ante una iglesia de planta de cruz latina, con una girola central y 5 absidiolos, siendo el central cuadrado. Del transepto se abren además 4 absidiolos más. En el eje principal hay 3 naves, al igual que en el transepto. La nave principal está reforzada con arcos fajones y es de bóveda de cañón. Las naves laterales son de bóvedas de arista. Tiene un cimborrio central con una torre linterna que ilumina el crucero y el ábside, siendo a través además del triforio como se ilumina toda la nave central. Los muros se refuerzan con contrafuerte y hay pilares cruciformes con columnas adosadas. Sitúa las bóvedas de tribuna además como arbotante entre la bóveda central y el muro, dándole fuerza al edificio. Y en cuanto a la decoración interior, las columnas adosadas están decoradas con relieves en sus capiteles y las impostas y monduras están con pinturas al fresco. La construcción de Santiago llevó también paralelamente la construcción de la colegiata de San Isidoro de León, que también es de cruz latina con crucero de una sola nave. Consta de 3 naves separadas por pilares cruciformes. La nave central, que está cubierta por una bóveda de cañón, también está reforzada por arcos fajones. Las naves laterales, que están a menor altura, por bóvedas de arista. Los arcos de medio punto son peraltados, que nos recuerdan también a otras iglesias del camino, como puede ser Santa María del Naranco. Las columnas típicamente románicas con capiteles historiados. Y en cuanto a la decoración, destaca una variedad iconográfica de los capiteles que muestran distintas escenas y que veremos más adelante en la escultura, que aunque son bastante toscos, son extraordinariamente expresivos y tienen una gran calidad artística. Posee además San Isidoro un panteón que se destina a los reyes castellanos leoneses, que se denominó la Capilla Sixtina del Románico por la rica decoración de pinturas al fresco que contiene. A partir del siglo XII también se inició el periodo de construcción de las grandes catedrales, ya que el clero regular monacal decayó en favor del clero urbano y el obispo, como cabeza visible de este clero, busca dar notoriedad al núcleo urbano como símbolo de poder y contribuye a la construcción de estas catedrales, donde en España podemos encontrar ejemplos en Zamora, Salamanca y Ávila, que además esta es muy peculiar porque se integra en la muralla de la ciudad. Sin embargo, los monasterios y su estilo de vida no decayó, y en España también encontramos magníficos ejemplos, como puede ser Santo Domingo de Silo, que tiene uno de los mejores claustros del mundo, o San Millán de la Cogolla.
Terminaremos el apartado de la arquitectura comentando que, al igual que en la antigua Roma, pues el románico ayudó al venimiento de la arquitectura civil, otra vez, ya que el Camino de Santiago y sus diferentes rutas obligó a la construcción de puentes, de calzadas, hospitales y hospederías. A continuación pasaremos al otro gran punto dentro del arte románico, que son las artes plásticas, pero que siempre estaban vinculadas de forma inexorable a la arquitectura. La arquitectura románica no se concibe sin decoración, no es un añadido a la arquitectura, sino que es un desarrollo dentro de la misma, y es un arte utilizado como transmisor de mensajes, es un arte pedagógico. Se transmite la doctrina religiosa a través de la escultura como manera de cristianizar al pueblo, y contrariamente a la idea griega del idealismo que busca la belleza, la escultura románica es antinaturalista. La decoración de iglesias y claustros sirve de vehículo que adoctrina a una sociedad que en su mayoría es analfabeta, mediante el uso de estas pinturas y esculturas que ayudan a la comprensión además de los textos bíblicos. Hablando de escultura, pues suele ser en forma de relieve, completando fachadas y portadas de iglesias y catedrales. El tímpano de la portada es el lugar central desde donde la escena se abre para mostrar una idea. Se completa con figuras en arquivoltas, parteluces, jambas o dinteles. Tiene una característica simbólica en ocasiones y didáctica, como ya hemos dicho. Los temas religiosos se exponen como una enseñanza al pueblo. Los capiteles, basas, fustes de columnas y pilastras sirven para representaciones de pasajes bíblicos. También aparecen animales monstruosos o mitológicos, y todo queda subordinado al espacio arquitectónico, como también cornisas e impostas. Siempre bajo este concepto del antinaturalismo de su figura, ya que el artista no busca imitar a la naturaleza, sino simbolizar sobre todo los preceptos religiosos, y lo consigue modificando además las proporciones. Utiliza la llamada técnica de perspectiva jerárquica, que de esta manera la figura central es siempre más grande y es la principal. Además, el vínculo con la arquitectura es tan estrecho que se rige bajo la llamada ley del marco, es decir, que adapta la figura al espacio que arquitectónicamente ha dejado el arquitecto en el pórtico o capitel destinado a ello. Y esto lleva a la creación de figuras a veces con posturas imposibles. En cuanto a la temática, el sentimiento de miedo que generó la llegada del milenio, las guerras, las epidemias y la hambruna, hizo que la fuente iconográfica utilizada para estas esculturas pues fueran el libro del Apocalipsis y el juicio final. La visión de San Juan sobre el fin de los tiempos y el juicio final con la llegada de Cristo inspira figuras como los Cristos en Majestad o los Pantocratos, que sitúan a Cristo en el interior de una mandorla como un centro visual para el fiel. Suelen rodearlos por los tetramorfos de los evangelistas, con Marcos y el león, San Lucas el toro, Juan el águila y Mateo el ángel, y vienen acompañados de los 24 ancianos que alaban a Dios, como vemos por ejemplo en el Pantocrator de San Pedro de Moisés. Los que representan al juicio final recogen escenas de resurrección de los muertos o pesajes de las almas.
ordenan de forma impoluta a los elegidos a la derecha, mientras que a la izquierda los condenados sufren muchos tormentos. Podemos ver ejemplos de este tipo en las iglesias francesas de San Lázaro de Autun o Santa Fe de Conquet. También utilizan otras imágenes simbólicas en los relieves, como son la paloma, el Agnus Dei o el crismón, con el alfa y omega griego que representan el principio y el fin. En los templos que se dedican también a la Virgen se representa la imagen de una mujer contraria a Eva, la imagen virginal de la Virgen y de mediadora entre Dios y los hombres simboliza el momento de la redención. Siempre se representa en majestad de manera hierática y solemne y recalcan que el trono de Dios como madre, el niño siempre sentado en sus rodillas y sin contacto visual con ella. Otro de los temas que se utiliza también en la escultura románica es la vida de los santos, que son los hombres que han conseguido la santidad a través de un camino de virtud y que ayudaban a seguir su ejemplo dentro del cristianismo. Estas representaciones se basan en el famoso libro de la leyenda dorada y solían ser reconocidos, pues las representaciones llevaban como características o bien virtudes o herramientas de martirio, que hacían que el pueblo reconociera rápidamente al santo que representaba. No se olvidaron tampoco de representar el mal, el pecado. Se utilizaba para ello figuras de animales y seres deformes, monstruos como dragones y arpías, y basiliscos que ocupaban capiteles y fustes de columnas y que ayudaron a la técnica esta llamada la columna bestiaria. Y aunque en menor medida también entraron dentro de la escultura los temas profanos, de manera simbólica, representando escenas de caza, o incluso representaban los meses del año que identificaban con las distintas tareas agrícolas y ganaderas que se realizaban. En España, en la península ibérica, tenemos buenos ejemplos de escultura. En Cataluña nos encontramos el monasterio de Ripoll, que superpone escenas del Antiguo y el Nuevo Testamento, con una gran riqueza iconográfica y una soberbia maestría. En Aragón tenemos la ciudad de Jaca, con el tímpano de la portada oeste de su catedral y donde aparece un gran crismón central. También destacamos en Aragón el claustro de San Juan de la Peña. Y en Castilla, pues las escenas del Nuevo Testamento que aparecen en el claustro de Santo Domingo de Silo, pues nos muestran una gran maestría y aparecen escenas como la duda de Santo Tomás, la Ascensión, el Pentecosteo, la Resurrección de Cristo. En San Isidoro de León, pues podemos ver escenas de la vida de Abraham relatadas, desde con su hijo Abraham hasta su hijo Ismael. Pero si hay que destacar un lugar especial, tenemos que hablar del Pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago, obra del gran maestro Mateo, con un gran desarrollo iconográfico y una gran belleza. Representa el Apocalipsis de San Juan, lo preside Cristo en majestad en el tímpano central, que además muestra las heridas de la crucifixión. Está rodeado de ángeles con los instrumentos de la pasión, corona de espina, lanza, cruz, entre otros, y los tetramorfos. Rodeando a los tetramorfos se sitúan personajes de menor tamaño que representan las 12 tribus de Israel. Se distingue la diferencia entre la vida celestial colocando las escenas en escala, aprovechando las distintas arquivoltas de la portada con el mundo terrenal. En una de las arquivoltas altas están situados los 24 ancianos con instrumentos musicales, como se lee en el Apocalipsis.
El parteluz que sostiene el tímpano arranca con una columna que representa el árbol de Yesé, y sobre en esta columna central sostiene la estatua sedente del apóstol que da la bienvenida a todos los peregrinos. Las arquivoltas además se sitúan sobre animales procedentes del bestiario medieval, y destacamos sobre todo que el pórtico de la gloria tiene un realismo que lleva a la individualización de todos los rostros en actitud de comunicación incluso entre ellos. Constituye el pórtico de la gloria la gran aportación a la historia del arte románico en escultura. Respecto a la escultura exenta, nos encontramos ejemplos en su mayoría realizados en madera policromada como soporte. La Virgen aparece con el niño como tema más recurrente. Está caracterizada porque carece de identidad, son figuras frontales, hieráticas, tienen una clara influencia bizantina, y la Virgen aparece con la única función de ser el trono de su hijo. Sin embargo, en las representaciones de los Cristos, el dolor y el sufrimiento de la pasión no aparecen. Son Cristos que se representan de manera viva y simbolizan de esta manera el triunfo de la vida sobre la muerte. También podemos encontrarnos algunos objetos de culto realizados en marfil, como tapas de libros, y en ocasiones crucificados y vírgenes. Respecto a la pintura, al igual que la escultura, era el vehículo de comunicación de la religión y sus dogmas. Se subordinaba al espacio creado para ello, continuando las características de la escultura. Un templo no quedaba terminado hasta que era decorado. El soporte podía ser sobre muros con la técnica del fresco, que era la más común, o sobre pintura o de pintura sobre tabla, de la que tenemos buenos ejemplos en diversos altares catalanes. Pero en algunos casos la tabla perdía la frescura que tenía la técnica del fresco. Destacamos sobre todo el trazo grueso que da silueta a la figura, los colores planos que no se mezclan, ausencia de movimiento, también la falta de perspectiva, que nos hace olvidar el antinaturalismo en algunos casos en favor del misticismo. En cuanto al carácter, se podían distinguir pinturas de carácter simbólico, narrativo o expresivo. La temática gira, igual que la escultura, sobre el Apocalipsis y la vuelta de Cristo para el juicio final, con un claro mensaje donde los buenos son premiados con su presencia y los pecadores serán castigados con el fuego del infierno. Las composiciones del Pantocrator central y Terramorfo a su alrededor, que veremos en San Clemente de Taúl, por ejemplo, o un Cristo entronizado acompañado por otros elementos como el Agnus Dei, son los principales temas que se utilizan. También la Virgen, que sigue exaltando el concepto de virginidad y maternidad, siempre en actitud hierática y sin comunicación con el niño. Las figuras se utilizan como un elemento útil y son usadas para narrar una escena. La temática profana también tiene un carácter simbólico. Vemos ejemplos con signos del zodiaco o con un calendario representando las labores agrícolas, marcadas por la naturaleza, que también deviene en el mensaje de que Dios es el creador del todo. Un ejemplo de estos últimos casos los tenemos en San Isidoro de León. También el bestiario animal representa el feísmo y la maldad, como en la escultura. En España destacamos sobre todo las pinturas de San Clemente y Santa María de Taúl, que pertenecen al llamado románico catalán, y la Capilla Sixtina del románico, San Isidoro de León.
En San Clemente nos encontramos ante una obra maestra del arte románico, combina las distintas visiones bíblicas representando al Cristo del juicio final. Su autor es el maestro de Taúl y se trata de una obra de composición monumental, llena de color, con contornos que definen la figura, que ocupa todo el espacio del ábside de la iglesia y lo preside el Pantocrátor pintado a una mayor escala, signo de la jerarquía, sentado y flanqueado por el alfa y el omega, el principio y el fin. En su parte superior está situado este Cristo inmerso en una mandorla de la que emana la luz del mundo, con una mirada penetrante y rodeado de los tetamorfos. En un paso intermedio de la obra encontramos a los apóstoles y quizás la Virgen. Su parte inferior queda definida por el mundo terrenal, con elementos de tipo vegetal o geométrico y animales, entre otras figuras. Muy cerca de San Clemente está la iglesia de Santa María de Taúl, que es otro gran ejemplo de este autor, y se trata de una pintura al fresco con una composición simétrica, se adapta también al marco que la engloba. La Virgen y el Niño en su parte superior está realizada en una visión jerarquizada, las figuras de los apóstoles y los reyes magos en un espacio inferior, equilibrando el conjunto en una imagen final. Utiliza líneas gruesas que limitan los cambios de color para separar la figura, que son de trazos más simples y sin perspectiva. Los colores son planos, sin tonos, pero tiene un gran carácter simbólico. Por ejemplo, el rojo y el azul de la Virgen, que representan o simbolizan la pasión y la soledad respectivamente. El niño está ricamente vestido y destaca que el nimbo tiene forma de cruz y en su mano izquierda lleva un pergamino y en su mano derecha la tiene colocada en forma de bendición. Finalmente, con la pintura no podemos olvidarnos de la ilustración de los libros, el llamado arte de la iluminación, que tuvo su desarrollo en monasterios de toda Europa durante la Edad Media, o también de los tapices, cuya base era la pintura, y podemos destacar el tapiz de Bayeux, que narra la conquista de Inglaterra por el rey normando Guillermo y ha llegado a nuestros días, y es una gran representación histórica de la época. Espero que os haya gustado este recorrido por el románico y os espero en el próximo capítulo. Gracias.